Un cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Alcaraz. El día de hoy quiero mostrarles el proceso de modelado de un vaso de whisky. Como verán, la característica principal que tiene este modelado consiste en que la forma del vaso en la parte de abajo, en su base, es cuadrada con sus aristas redondeadas, mientras que la parte superior conserva una forma circular. Así que vamos a mirar cuál es el procedimiento utilizado para crear este modelo utilizando 3D Studio Max y la técnica de modelado poligonal. Así que vamos a reducir la referencia. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ajustar el área de trabajo para poder acomodar solamente dos vistas, una de ellas para el uso de la referencia y la segunda para trabajar todo el tema de modelado. En un entorno convencional la idea es contar con dos monitores para poder tener esta referencia en otra pantalla. Sin embargo, para efectos del video pues voy a reducir el área de trabajo de esta manera. Bien, pasamos entonces a una vista perspectiva presionando la tecla P y vamos a verificar el tema de las unidades del sistema. En mi caso voy a trabajar con el tema de centímetros y tanto en el System Unit Setup como en el Display Unit Scale. Esto debido a que la escala del objeto que voy a crear pues es relativamente pequeña. Voy entonces a la creación de una caja y procedo a ajustar las dimensiones. En este caso voy a poner unas dimensiones de 12 centímetros por ambos lados y una altura de 15 centímetros. Una vez ajustadas las dimensiones, presiono clic derecho en los spinners de los ejes de posición para ubicar el objeto en el centro de la escena. Muy bien, teniendo esto vamos a ajustar, vamos a agregar unas subdivisiones adicionales antes de proceder al convertir el objeto en un editable poly. Teniendo ya nuestra caja convertida a editable poly, voy a agregar el modificador Turbo Smooth que nos permitirá ver nuestra geometría subdividida y de forma mucho más orgánica. Entonces, como pueden observar, ya tengo entonces una figura relativamente cuadrada, pero con sus aristas redondeadas. ¿Sí? Relativamente similar a la base, pero la parte de arriba debemos borrarla. Entonces vamos a su objeto polígono, presiono F4 para ver las caras, selecciono las caras de arriba y simplemente presiono la tecla suprimir para borrarlas. Luego, haciendo uso de este botón de Show End Result, podemos trabajar desde el nivel de Editable Poly y ver el resultado final de la herramienta Turbo Smooth. Como pueden observar, ya tenemos la figura en la base y en la parte de arriba abierta. Muy bien, como verán, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar para evitar que la parte inferior se deforme tanto. Como pueden ver, se encuentra muy redondeada, así que voy a seleccionar los segmentos verticales, utilizo la herramienta Connect y voy a bajar la conexión. Entre más cerca se encuentre la conexión de la arista, vamos a conservar la forma mucho más definida. Como pueden observar, entre más cerca lo tengo, ya parece mucho más un cuadrado que la versión inicial, que se veía bastante redondeada. Bien, este principio lo vamos a aplicar durante todo el tutorial para la mayoría de superficies. Ahora el paso siguiente es redondear las caras superiores. Para eso vamos a seleccionar su objeto segmento, su objeto Edge, y con los segmentos de la parte superior seleccionadas vamos a Loop Tools. Y dentro de Loop Tools tenemos una opción llamada Circle. Dentro de Circle, esto lo que va a hacer es que va a volver de manera circular los segmentos seleccionados. Como pueden observar, lo hace bastante bien. Activamos nuevamente Show End Result para visualizar más o menos cómo va quedando nuestro vaso. En estos momentos ya se puede apreciar el principio fundamental de este tutorial, que es conservar la parte de abajo rectangular y la parte de arriba circular. Sin embargo, como podemos observar, el interior de este vaso no es exactamente igual a la parte exterior. Entonces, para eso es necesario modelar también el interior. De esa manera vamos a seleccionar todo el borde de la parte superior con la herramienta Escala. Vamos a presionar la tecla Shift y vamos a escalar hacia el interior. Esto es un proceso que se puede hacer de manera manual. Simplemente con Shift y escalando definimos
el tamaño que queremos, y una vez estemos satisfechos con el tamaño de la geometría interior que acabamos de crear, pues entonces vamos a pasar a una vista lateral y vamos a presionar Shift para crear nuevamente una nueva geometría al interior. Debemos verificar obviamente que estas caras internas no traspasen las caras externas, entonces procedemos a escalarlas para conservarlas al interior. La idea en este caso es mantener obviamente las caras dentro de las caras exteriores del vaso, y una vez tengamos esto vamos a ajustar la forma final. Como pueden observar, por el momento tengo las caras internas de manera circular, pero lo que necesito es tenerlas de manera cuadrada. Entonces selecciono los vértices. Una vez seleccionados los vértices, voy a la herramienta escalar y los escalo en el eje Y. De esta forma verán que quedan planas en el eje Y. Repito este procedimiento en todas las caras, tanto en las de arriba como las de abajo, y a los lados. Repito nuevamente, a los lados es necesario hacer el escalado en el eje X. Como verán, ya tengo las aristas completamente rectas, pero esto va a generar un pequeño detalle. Una vez pase a la vista perspectiva, vamos a observar que las caras empiezan nuevamente a atravesar un poco las exteriores, así que es necesario por el momento escalarlos un poco más para evitar este efecto. Más adelante estaremos ajustando el tema y iremos puliendo lentamente el vaso para darle pues como mayor realismo. Ahora procedemos a tapar este hueco presionando simplemente Cap. Cap solamente lo tenemos habilitado en el sujeto borde y nos va a permitir crear una cara en el orificio que teníamos. Muy bien, una vez hayamos tapado el orificio, necesitamos crear las conexiones entre los vértices. En este caso voy a seleccionar este vértice y el vértice del otro extremo y voy a conectarlos. Para los vértices del otro lado no puedo utilizar la misma herramienta Connect porque tengo en el medio un segmento que me interrumpe esa conexión. Entonces por esta razón es necesario utilizar la herramienta Cut. Voy a seleccionar la herramienta Cut y voy a cortar de un vértice al otro. Ahora, como pueden observar, la conexión o el flujo de los segmentos es mucho más coherente y de esta manera podemos continuar con los otros detalles del vaso. Muy bien, como pueden observar, la parte interna del vaso no es tan redondeada como la tenemos en el momento. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento que hicimos con la parte exterior. Recuerdan que generamos una conexión cerca a la base para garantizar que la forma no fuera tan redondeada, sino que por el contrario fuera mucho más definida. Entonces en este caso vamos a repetir el mismo procedimiento. Selecciono un segmento, le digo Ring para hacer una selección tipo anillo que me seleccionará todos los segmentos paralelos y luego procedo a conectar. Una vez con la conexión lista, puedo hacer lo siguiente. Voy a presionar Alt X para ver mi objeto de manera transparente y poder ver el interior. Y de esta forma pues voy a bajar la conexión muy cerca de la base para que, digámoslo así, sea mucho más definido el efecto, ya no se vea tan redondeado, sino que sea mucho más recto, que es exactamente el efecto que busco. Bien, observando este efecto vamos a darle a aplicar y procedemos ahora con agregar más conexiones cerca de las aristas. Esto para mejorar la forma. Como pueden observar, en la parte de arriba se está redondeando de una manera no muy definida, así que para esto voy a utilizar una conexión. Selecciono todos los segmentos verticales y les digo Connect. ¿Qué es lo que ocurre? Como pueden observar, debido a que las alturas tanto de las caras interiores como de las caras exteriores son diferentes, entonces ambas conexiones, así tengan el mismo valor, no van a quedar exactamente en la misma posición. Para esto entonces requiero realizar la conexión primero, en este caso en las caras exteriores y luego en las caras interiores de manera independiente. Entonces voy a conectar, cambiamos a una vista left nuevamente y vamos a visualizar exactamente qué es lo que estamos logrando con este tema de la conexión. Entonces recuerden siempre activar la opción de Show and Result para poder visualizar el resultado final mientras trabajan en Editable Poly, y de esta manera pueden observar qué es el efecto que se está logrando agregando esta conexión. Repito el procedimiento en la parte exterior, de la parte exterior en la parte interior, y voy a tratar de ajustarlo relativamente
cerca. En este caso pues voy a tratar de hacerlo de manera numérica. Creo que este valor es más que suficiente, quedan bastante cerca en el momento, así que voy a dejarlo en este valor. Muy bien, continuamos. Ahora tenemos la conexión tanto interna como externa, más o menos a la misma altura, y esto me mejora muchísimo el detalle del board. Sin embargo, si queremos llegar a un nivel de detalle muchísimo más alto, debemos seleccionar, observen aquí en esta imagen, se nota una pequeña sombra. Esto es producto de que el vaso en realidad a nivel de detalle no es completamente recto, sino por el contrario, en la parte de arriba genera como cierto ensanchamiento. Es un detalle muy mínimo, pero cuando tengamos aplicado materiales e iluminación, pues va a ser visible. Para eso entonces lo que hago es selecciono el subobjeto Edge, utilizo el Loop o le doy doble clic para seleccionar toda la secuencia y luego utilizo Chamfer para redondearlo un poco. Una vez esté redondeado, ya puedo escalarlo hacia afuera y de esa manera lograr ese sutil efecto. La idea es que sea algo muy sutil. Aquí voy a escalarlo un poco para que se vea. Entonces vamos a ver, visualmente puede que no se perciba, pero una vez aplicado el material, la luz va a generar exactamente el efecto que estamos buscando. La idea es que la parte exterior sobresalga un poco y de la misma manera repetir el efecto en la parte interior. Así que selecciono un segmento, presiono doble clic para hacer la selección del tipo loop y realizando un chamfer de tipo manual, procedo luego a escalar. En este caso, como verán, el nivel de precisión no es muy alto, así que si desean un nivel de precisión más alto pueden presionar la tecla F12 y con F12 pueden manejar el spinner y controlarlo muchísimo, muchísimo mejor. Así que ya lo tengo, como verán es un efecto bastante sutil, no es muy perceptible en estos momentos, pero como lo he mencionado, cuando tengamos materiales e iluminación va a agregarle un nivel de realismo bastante alto a nuestro objeto. Muy bien, ahora continuemos. Como pueden observar, las aristas están bastante redondeadas. Yo quiero que las aristas conserven un poco más esa forma rígida, un poco menos redondeados, y que para esto continuamos con el mismo principio que hemos aplicado durante todo el tutorial, que consiste en realizar conexiones cerca a las aristas. En este caso, como pueden observar, acabo de realizar una conexión muy cerca a la arista. Esto me logra un buen efecto en la parte de abajo, pero en la parte de arriba genera una tensión que no es exactamente lo que deseo. Entonces, para esto vamos a dejarla en el centro, ¿sí? Para que no genere tanta tensión en la parte superior, y luego de forma manual vamos a realizar el ajuste. Bien, entonces procedo a seleccionar el sujeto vertex y mover de forma manual los vértices solamente de la parte inferior. Esto va a permitirme que la parte inferior tenga la arista muy definida, mientras que en la parte superior tengo y conservo la forma relativamente curva. Sin embargo, aquí hay una pequeña deformación con esta nueva conexión que he realizado, pero más adelante realizaremos el ajuste. Así que voy a proceder a realizar este mismo procedimiento en los otros segmentos, realizando un ring, una conexión tipo anillo, y conectando en el centro y luego moviendo los vértices de la parte inferior. Vamos a realizar este procedimiento en cada una de las caras y vamos a verificar que el valor, en este caso lo estoy moviendo muy cerca del borde, y vamos a ver esto qué tal se aprecia con el Turbo Smooth activado. Como pueden observar, la tensión que se está generando es demasiado alta, realmente ya la arista se ve muy definida, así que voy a mover un poco más, voy a separarlos un poco para evitar tanta tensión. ¿Sí? La idea es de forma visual aproximarlos a que las separaciones, las distancias sean relativamente las mismas. Muy bien, voy a repetir ahora este procedimiento en los demás caras,
realizando un ring, una conexión y posteriormente mover los vértices de manera manual. En estos momentos es un tema visual, la idea es que sea muy similar la distancia de un lado a la distancia del otro. Entre más preciso sea, pues mucho mejor va a ser el resultado. Sin embargo, no es necesario utilizar métodos de precisión como spinners o snaps o cosas por el estilo, pues esto no deja de ser un modelado bastante manual y algo visual, así que no es necesario llegar a esos niveles de precisión como utilizar referencias o dimensiones. Sin embargo, si esa es la intención, pues podría utilizarse perfectamente. Bien, continúo haciendo el mismo procedimiento en las demás caras y como pueden observar ya tengo una base bastante definida. Sin embargo, la parte de arriba ha perdido su forma circular. Esto debido a las nuevas conexiones que realicé y que evitan que el Turbo Smooth redondee completamente la figura. Entonces, para solucionar este problema, vamos a seleccionar el sujeto Vertex y vamos a seleccionar todos los vértices que están en el intermedio, ¿sí? Que fueron los que se agregaron producto de la conexión, y los vamos a escalar. Para el proceso de escalado, como lo mencioné anteriormente, podríamos utilizar la tecla F12 de transformación para escalarlo utilizando el spinner, o podríamos perfectamente escalarlo de forma manual. En este caso, como pueden observar, este método sería a través del spinner, o control Z, lo escalo de manera manual. Cualquiera de los dos métodos, en este caso de pronto no se necesita tanta precisión, pero si por alguna razón queremos manejar muchísima más sensibilidad, utilizamos el spinner y le damos el valor exacto que necesitamos. Muy bien, ya tenemos resuelta nuevamente, la parte superior está circular, la base está recta. Entonces, a grandes rasgos, nuestro vaso ya va tomando forma. De pronto, la parte interna se ve redondeada, así que debemos realizar exactamente el mismo procedimiento, que consiste en llevar las conexiones cerca a las aristas para garantizar este tema de que no se vea tan redondeada la figura una vez aplicado el Turbo Smooth. Como verán, ya tenemos la base mucho mejor. Si lo vemos y presionamos Alt X para verlo transparente, notamos que el grosor del vidrio está algo desajustado, de pronto está muy grueso en la base, así que lo voy a escalar. Recuerden evitar sobrepasar las caras exteriores, entonces voy a escalarlo un poco y ya tenemos nuestro vidrio o nuestra base un poco mejor, más cercana, conservando relativamente el mismo grosor. Bien, ya lo tenemos. Algo que vamos a ajustar en estos momentos es un poco el tamaño. De pronto la parte superior en proporción a la parte inferior no está tan cuadrado como lo pueden observar aquí en la referencia. Este vaso se ve bastante cuadrado, ¿sí? En cada una de sus caras, mientras que el que estamos modelando en estos momentos tiene una forma como de trapecio, una forma de una pirámide invertida. Así que voy a escalar un poco, esto es un tema, no debe ser mucho, sin embargo pues voy a mostrarlo. Si yo lo escalo en el centro, pues empiezo a ganar esa forma más cuadrada, pero una vez pase a la vista perspectiva, vamos a ver que el vaso se ve un poco extraño. Entonces es un tema de escalarlo solamente un poco. Aquí lo voy a escalar un poco también la base para que no traspase el exterior. Sin embargo, como pueden observar, nuestro vaso se empieza a ver un poco extraño, se empieza a ver quizás no tan similar a la referencia, así que debo seleccionar nuevamente los vértices y escalarlos un poco más para crecerlos. Sí, esto es un tema de ajuste visual, es algo de estar jugando un poco con el tema del ángulo, incluso el punto de vista donde utilizamos como referencia. En este caso se ve mucho más cuadrado, pero siempre vamos a tener esa afectación por parte del punto de vista que se está utilizando en la fotografía o en el render, y el punto de vista que estamos utilizando en nuestro área de trabajo. Entonces, por el momento yo veo que se ve bastante similar, conserva como las proporciones. Sin embargo, depende ya obviamente de ustedes que realicen el ajuste en la proporción correcta. Muy bien,
Ahora lo que voy a hacer es que voy a realizar una conexión en el centro porque voy a proceder a crear el interior del vaso. Ya mi vaso está relativamente terminado, así que lo que voy a hacer es voy a conectar en el centro, voy a utilizar un escalado para que la conexión me quede exactamente al mismo nivel, y lo que voy a hacer es que voy a crear el líquido. Más adelante seguiré haciendo algunos ajustes al vaso, pero quiero empezar a trabajar en el líquido de una vez, como para que lo empecemos a ver más o menos cuál sería como el principio fundamental de trabajo. Muy bien, seleccionaré entonces para eso el interior del vaso. Con el vaso seleccionado, lo que voy a hacer es que voy a clonarlo, y una vez lo haya clonado, voy a trabajar exactamente con las caras que necesito. Entonces, teniendo el vaso en estos momentos seleccionado, voy a clic derecho, clonar, lo clono como una copia, y una vez lo clono, lo aíslo presionando Alt Q, y cuando lo tenga aislado, lo único que voy a utilizar son las caras internas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo lo que no sean las caras internas y lo voy a borrar. De esta manera se les borró con la tecla suprimir, selecciono el sujeto elemento y borro todo lo demás, y en estos momentos me quedan solamente las caras del asiento donde yo voy a crear este líquido. Entonces, para eso debo tapar este hueco que tengo en la parte superior presionando clic derecho y seleccionando la opción Cap. Luego debo realizar una conexión de todos los vértices para conservar o preservar la continuidad de los segmentos. Para eso simplemente realizo un Connect con clic derecho, selecciono Connect. Y ya saben, los otros segmentos del otro extremo no los puedo conectar, así que debo realizar un cut de extremo a extremo. Hay que tener muchísimo cuidado de realizar el corte de manera precisa sobre cada uno de los vértices. Si por alguna razón, como pueden observar aquí, no realizan el corte correctamente, presionan Control Z y verifican que sí estén realizando el corte exactamente del vértice al otro vértice. En algunas ocasiones puede ser un poco complicado, así que tengan paciencia. Una vez más, clic derecho, voy a seleccionar, en vez de Connect, voy a seleccionar Cut y voy a realizar una conexión. En este caso acabo de percatarme de que he realizado unas conexiones que no eran necesarias, así que voy a realizar el Cut en estos momentos y voy a proceder a borrar las conexiones que no son necesarias. Entonces voy a utilizar el sujeto Edge para eliminar estas conexiones que tengo acá. Recuerden, la idea del modelado poligonal es conservar en la mayoría de las ocasiones caras de 4 lados, y en este caso, como pudieron ver, tenía unas caras de 3 lados que no tenían por qué estar ahí. Muy bien, ahora subo el Turbo Smooth y ya tengo, en estos momentos tengo el líquido tal cual como lo necesito. Sin embargo, se está viendo totalmente negro. ¿Por qué? Porque las caras están invertidas. Selecciono todas las caras, selecciono la herramienta Flip y ahora ya tengo las caras una vez más de color, y cuando subo el Turbo Smooth pues observo que ya tengo el interior del líquido de este vaso de whisky, ya lo tengo listo. Vamos a cambiarle el color, por el momento son colores temporales. Vamos a visualizar este objeto transparente con Alt X y vamos a observarlo de manera que en una vista lateral podamos ver cómo se aprecia el tema del líquido. En estos momentos tenemos un problema, y es que el líquido se está redondeando mucho en la parte superior. Ya sabemos que para esto lo que tenemos que hacer es realizar una conexión de los segmentos verticales muy cerca a la arista superior. Así que realizo un Connect, subo a que quede bastante cerca de la arista superior y ya puedo subir al Turbo Smooth para apreciar cómo mejora ese aspecto. Aún tengo un poco redondeada esta parte, y sin embargo, si yo quiero muchísimo más realismo, como pueden observar en esta imagen, se genera un pequeño borde. Cuando el líquido llega contra una pared, el líquido se rebosa un poco, el líquido no llega completamente recto, sino que por el contrario, el empuje del líquido contra la pared hace que éste se levante un poco y genere como una pequeña ola
sobre la pared. Entonces no va recto, sino que se levanta un poco y se acumula en las aristas. Esto es un tema pues poco perceptible, pero que una vez más, con los materiales correctos, con el nivel de detalle correcto y la iluminación, puede llegarse a percibir. Así que voy a generar este efecto. Como lo menciono, es algo muy sutil que puede que no sea necesario en la mayoría de las ocasiones. Selecciono el vértice central, presiono Control y el sujeto polígono para que me convierta esta selección en polígonos. Luego le digo Grow para crecer la selección y presiono clic derecho y realizo un Inset. Este Inset me va a permitir sacar unos polígonos de los polígonos actualmente seleccionados. Lo que voy a hacer es realizar un Inset muy pequeño al interior y estos polígonos los podría simplemente bajar. Entonces, por el momento, si activo el Turbo Smooth, miren que si yo bajo estos polígonos, aquí estoy exagerando un poco el efecto, lo que voy a lograr es justamente ese efecto como de que el líquido se rebosa sobre sí mismo. Vamos a verlo un poco mejor aislando el objeto. Miren que si yo lo bajo y lo miro en una vista lateral, miren que los polígonos suben y luego vuelven a bajar. En estos momentos de pronto estoy haciendo el efecto muy exagerado para que sea perceptible. Pero entonces ahora lo que vamos a hacer es, con los polígonos seleccionados, con la herramienta Mover activada, vamos simplemente a bajarlos un poco en el eje Z. Debo bajarlos un poco. Observémoslo de cerca. ¿Sí? Vamos a bajarlos un poco y de la misma manera que hicimos con el borde superior del vaso, seleccionamos los segmentos con doble clic y procedemos a realizar un chamfer para realizar esta redondez en la parte superior. Entonces, muy bien, como lo mencionaba, es un efecto bastante sutil. Simplemente, como pueden observar, se ve esa doble línea que está generando el efecto de que el líquido sube y vuelve y baja. Es algo muy sutil que con los materiales correctos va a generar un look interesante. Muy bien, en estos momentos ya nuestro vaso de whisky y nuestro líquido ya tienen un look bastante similar a la referencia. Tenemos que evitar este tipo de situaciones como estamos clonando exactamente los mismos polígonos del exterior al interior. Lo que debemos verificar es que estos no se empiecen a atravesar a sí mismos. Para eso entonces voy a ajustar el punto de pivote en el centro del líquido y simplemente voy a proceder a escalar. Para eso utilizo F12 y el spinner para tener mucha más precisión. La idea, como verán, es que las caras no toquen las caras interiores del vaso. De esa manera se evitan algunos inconvenientes a la hora de renderizar. Muy bien, como pueden observar, ya nuestro vaso tiene una apariencia bastante similar a la de la referencia. Sin embargo, aún faltan algunos detalles por mejorar. Como pueden observar, el interior del vaso no es completamente recto, tiene una pequeña ondulación en cada una de las caras. Entonces, para eso vamos a realizar ese ajuste en el modelo. En este caso, como ya el líquido está creado, cualquier ajuste que realicemos al modelo es necesario repetirlo también sobre el líquido, ¿sí? Este tema, por lo general, el líquido solo debería modelarse una vez el modelo del vaso esté completamente finalizado para evitar este tipo de procesos. Sin embargo, como este tutorial va evolucionando lentamente y se van agregando detalles lentamente, pues vamos a ver que tenemos que repetir algunos detallitos en el líquido que se realizarán en el vaso. En estos momentos simplemente estoy bajando los vértices del vaso para generar la ondulación que se aprecia en la imagen. Acabo de notar que tengo un vértice que no corresponde, así que lo voy a sustraer con la tecla Alt y voy a bajar los vértices seleccionados. Entonces, como pueden observar, ya en estos momentos tengo simplemente la misma ondulación que se ve aquí en la referencia. Vamos a bajarlo nuevamente para que lo aprecien. Y una vez tenga estos vértices abajo, voy a repetir exactamente el mismo procedimiento, esta vez ya con el líquido. Entonces desactivo el Turbo Smooth para tener una referencia mucho más precisa. Selecciono los vértices que corresponden, en este caso en el líquido, y simplemente los voy a bajar, conservando una distancia relativamente similar a la que tengo en los demás vértices del objeto.
Entonces ya lo tengo, ya tengo en estos momentos el líquido listo, el vaso una vez más está listo y como pueden observar cada vez más se parece más a la referencia. Muy bien, vamos entonces ahora a proceder agregando unos detalles adicionales al vaso. Así como en la parte interior se veía un poco diferente, en este caso lo que quiero lograr es que quiero generar una conexión para darle mucha más, digámoslo así, que sea mucho más definido las aristas. Para eso entonces voy a activar la opción de restringir en el edge, restringir sobre los segmentos. Esto me permite mover completamente la conexión hacia el extremo y luego simplemente devolverme un poco. Como verán, entonces la conexión va a quedar completamente en el borde. Vuelvo a realizar la conexión, lo muevo completamente hacia el extremo y luego lo devuelvo un poco. Y repito el procedimiento en cada uno de los lados. Entonces realizo un ring, realizo un connect en el centro, lo muevo utilizando la restricción en el segmento y luego lo devuelvo. ¿Esto qué me va a garantizar? Esto me va a garantizar mucho más detalle en la arista y de esa forma va a quedar mucho más similar a la referencia que estamos utilizando. Como pueden observar, ya en estos momentos tengo las conexiones realizadas. Cuando subo al Turbo Smooth ya voy a tener el vaso mucho más similar. Recuerden, este procedimiento debe repetirse en el líquido porque cualquier cambio que hagamos en el vaso pues va a afectar el líquido también. Entonces voy a realizar nuevamente la conexión en el centro, voy a regresar los valores a 0, activo la opción de restringir el movimiento en Edge, solamente sobre los segmentos, lo muevo, se va contra las caras que teníamos y luego simplemente lo devuelvo. Repito el procedimiento en las otras caras, como verán acá, realizo nuevamente el ring, la conexión, muevo completamente hacia el borde, hay que tener cuidado, voy a devolverme y ahí está. Muy bien, este procedimiento lo hacemos en todas las caras que sea necesario y cuando hayamos finalizado, pues ya vamos a tener el líquido que corresponde completamente con la geometría del vaso. Esta sería nuestra última conexión. Y ahí está. Bien, activemos nuevamente el Turbo Smooth para que veamos cómo se ve nuestra referencia. Entonces en estos momentos, como pueden observar, nuestro vaso ya conserva sus aristas definidas. Ya tenemos la forma general de nuestro vaso casi en un 100%. Lo que vamos a hacer ahora para finalizar, esto es algo que no se aprecia mucho en esta referencia, pero en otras referencias se puede observar que la parte inferior del vaso tiene una hendidura, así que desactivamos la restricción, simplemente subimos el vértice que encontramos en el centro, lo subimos bastante para que genere este efecto, genera como un hundido en la parte de abajo, ya sea para ahorrar material a nivel de producción o por algún tipo de detalle del vaso en particular. Entonces vamos solamente a realizar este cambio. Voy a realizar una última conexión al nivel del líquido en caso de que quiera más adelante realizar otro tipo de modificaciones y que no me afecten el vaso de ahí hacia arriba. Entonces voy a restringir las subdivisiones para que de ahí hacia abajo poder hacer cualquier tipo de modificación y con eso damos por terminado nuestro vaso. Como pueden observar, ya está listo, se ve bastante similar a la referencia. Espero que les haya gustado y más adelante continuaremos con el tema de render. Muchas gracias.